Estamos dando apertura a una nueva emisión del Noticiero de Televen, la primera emisión. Muchas gracias por acompañarnos, muy amables, buenos días. Esperemos pues que tengan un buen desarrollo de la agenda de trabajo en el día de hoy, ustedes en lo personal. Hoy es martes 2 de julio, avanza ya el séptimo mes de este año 2024 y se acorta el espacio para las elecciones del 28 de julio y sobre esto, por supuesto que habrá información pertinente, ¿no? Habrá información que nos ubica en el escenario sobre el que está transitando el país. Interesante, ¿no? Y desde luego también polémico. Bueno, a la parte de todo ello queremos invitarles de una vez a que puedan incorporarse, puedan participar, puedan ofrecer pues sus comentarios a través de la red social X, antes conocida como Twitter. Cuesta desprenderse de lo que es Twitter, ¿no? Pero está la red social X para que ustedes pues puedan, como dije antes, conectarse con nosotros y ofrecer sobre todo comentarios y cosas muy simpáticas que siempre nos envían y desde luego denuncias sobre servicios públicos. Bueno, comencemos entonces a movernos sobre esta agenda del martes 2 de julio que trae cosas interesantes. Por ejemplo, anoche Maduro sorprendía con un anuncio en su programa que tiene los lunes en la televisión estatal. Por cierto, dijo que lo detendría hasta después de las elecciones del 28 de julio por instrucción u orientación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero lo importante y lo medular de todo esto es que sorprendió porque anunciaba una reanudación de conversaciones con los Estados Unidos, apoyándose, afincándose en lo que fue aquel famoso acuerdo de Qatar. Es una conversación a dos, no con la participación de factores de la oposición venezolana, como ocurrió con lo del acuerdo de Barbados, sino un acuerdo muy particular que seguramente, y esto forma parte de las conjeturas, pues tiene que ver o tendrá que ver con las sanciones que se han impuesto, que parcialmente se han, digamos, vuelto a aplicar. Digo parcialmente porque tiene sus matices, lo repetimos en forma reiterada. No son tan severas, al parecer, sobre todo en el área petrolera y gasífera como lo eran antes. Sí hay otras individuales que son muy fuertes y quizás sobre la base de esto pudieran realizarse o desarrollarse conversaciones que, según Maduro, serán el próximo miércoles, pero no quedó claro si es este miércoles, mañana, o el próximo miércoles 10 de julio. Por ser tan pronto el anuncio, pues uno puede suponer que pudiera ser el otro, ¿no? Para ordenar y estructurar una agenda. Lo que sí anunció es que, de nuevo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, además jefe de su comando de campaña electoral, junto con el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, pues estarán participando en estas negociaciones con los Estados Unidos. Según relataba Maduro, desde hacía 2 meses el gobierno de Biden habría estado enviando mensajes para reanudar y reconectarse en estas conversaciones, que al final de cuentas deben ser importantes para ambos países, sobre todo en el área energética, ¿no? Venezuela, importante proveedor de petróleo, y desde luego Estados Unidos necesitado para, digamos, apuntalar su inventario, y también por otras razones de carácter estratégico, ¿no? En todo caso, interesante será saber, Maduro decía que será público, abierto, que no será un diálogo a escondidas, ni mucho menos. Sin embargo, nosotros muy poco conocemos en términos generales, digo el país cuando me refiero a nosotros, en qué consistió el acuerdo de Qatar. Claro, hubo efectos, desde luego que sí, pero digo la intimidad de ese acuerdo porque los efectos se vieron, desde luego que sí, con la liberación de Alex Saab y la liberación de cerca de una treintena de detenidos políticos en el país, incluyendo algunos ciudadanos estadounidenses que regresaron pues a su territorio, ¿no? Fue parte de esa negociación precisamente, pero seguir cumpliendo los detalles de Qatar. Por ello uno puede presumir que tienen que ver con las sanciones. ¿Qué conexión, ya entró entonces en el plano de las especulaciones, pudiera tener esto con lo que es el desarrollo del proceso y de la campaña electoral y el resultado? Bueno, pudiera pensarse también, pero es interesante
A ello, por cierto, internacionalmente, pues respondió o fijó posición el presidente del vecino país de Colombia, Gustavo Petro. Dijo, excelente el que se reanuden estas conversaciones y estas negociaciones con o entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Ya veremos en los próximos días si se conocen algunos detalles de lo que será el desarrollo de este nuevo diálogo entre países que han tenido pues altibajos en su relación, que está rota desde hace tiempo. Se habla incluso de poder retomar esas relaciones, de esto hablaba Maduro, y de retomar el intercambio de embajadas, reabrir embajadas, la de Venezuela en los Estados Unidos y la de Estados Unidos en Venezuela. Reciprocidad en este caso. Bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos con el proceso electoral que continúa. Ayer se conoció pues un nuevo balance, ya lo adelantábamos un poco, que iba a haber un pronunciamiento mucho más definido del Consejo Nacional Electoral sobre lo que fue el simulacro. Según el órgano rector, fue exitoso, una participación significativa sobre el 56%, incidencias hubo muy pocas, con un porcentaje de 2.24%, las máquinas funcionaron bien, todo bien, e incluso el rector Carlos Quintero pronosticaba que el resultado electoral del 28 de julio seguramente se iba a conocer con mucha prontitud por la eficiencia con la que se manejó el esquema técnico de este simulacro del pasado domingo. Por cierto, la distribución de esas máquinas electorales comenzará este sábado 6 de julio. Recuerden que la campaña electoral arranca oficialmente este jueves 4 de julio. Por cierto, se conocían detalles. El sector oficial, a través de Jorge Rodríguez, quien ofreció una rueda de prensa como jefe del comando de campaña, decía que habrá movilizaciones en 70 localidades de Venezuela. Y en la capital de la República habrá una gran marcha que partirá, una desde Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador, y otra desde Petare, municipio Sucre del estado Miranda, para concentrarse finalmente el día 4 de julio frente al Palacio de Miraflores, la sede del gobierno. Y también el sector opositor, representado pues en las organizaciones que están alrededor de la plataforma unitaria, anunciaron de varias marchas, varias movilizaciones, varias caravanas en las diferentes ciudades de Venezuela y localidades, y una en la capital de la República que iría, no sabemos si puede coincidir con la oficial, desde Chacaíto, eso es el municipio Chacao, hasta el Marqués, que es municipio Sucre del estado Miranda. Faltan por conocer las actividades, que todavía no tenemos las precisiones, no se ha ofrecido información en ese sentido, del resto de los candidatos que compiten para el evento electoral del 28 de julio. También internacionalmente ha habido algunos pronunciamientos sobre la situación nacional y el proceso electoral venezolano. Se espera la llegada de otros veedores u observadores en algunos casos de este proceso. Bueno, y todo lo que será el debate que se visualiza, uno puede visualizar que habrá de profundizarse, que será mucho más duro de lo que ha sido hasta ahora en la precampaña. Maduro, por cierto, decía ayer que estas movilizaciones que realizó era porque estaba calentando el espacio, el terreno. Vamos a ver qué pasa a partir del jueves 4 de julio. Bueno, seguimos con otras informaciones importantes que destacan en la agenda. El huracán Beryl, bueno, pasó ya por cielo venezolano, por espacio venezolano, digo, muy lejano, desde luego, a más de 400 kilómetros, pero de todas formas, ayer hubo un instructivo de Aeronáutica Civil, que suspende los vuelos desde ayer, o suspendió los vuelos desde ayer hacia el oriente del país hasta hoy, martes 2 de julio, hacia Purlamar, hacia Cumaná, hacia Carúpanos y hacia Tucupita, estado del Tamacuro Linea, es lo que iba a citar. Ya lo habíamos mencionado ayer, había suspendido la orden de zarpe desde el fin de semana por los efectos que pudiera tener, lo que llaman el coletazo del huracán Beryl hacia el mar Caribe venezolano. Eso finaliza también en el día de hoy. Sin embargo, el huracán Beryl, pues, castigó con rudeza
Las islas de San Vicente de las Granadinas, castigó también pues Barbados y dejó una secuela de pérdidas, estragos, incluso en la isla de Granada. Hay temor de algunas personas desaparecidas y tal vez incluso fallecidas, ¿no? En alerta República Dominicana, Puerto Rico, en alerta Jamaica, que para mañana miércoles se prevé la entrada del huracán que ya tuvo categoría, ya obtuvo la categoría 5, esto lo informaba también, por cierto, ayer el INAMED, y parece ser, de acuerdo a los pronósticos de los especialistas, castigará a México cuando llegue ya al final de su recorrido en 2 etapas. Así que, bueno, muy pendientes, es el primer huracán fuerte de esta temporada que se extiende a octubre o incluso hasta el mes de noviembre. Así que muy pendientes en ese sentido. Bueno, otra información también importante, esto tiene que ver con los pensionados, porque el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, daba a conocer que la canasta básica para un pensionado está sobre el orden de los 578 o 587, perdón, 587,78 dólares. La gente del CENDAS hizo un compendio de lo que pudiera ser lo que llaman el salario mínimo integral, ¿no? Pero eso es básicamente para la gente que forma parte del sistema Patria, que se ubica en 133 dólares y algo. Esto de los 587,78 solamente lo pueden cubrir con ese salario mínimo integral, o se puede cubrir solo el 22,74%. Es decir, hay un déficit grandísimo entre lo que es el costo de la canasta básica para, atención, el mes de junio, es el cálculo que hace el CENDAS. Temas internacionales, bueno, gran impacto generó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema, así se llama, de Justicia de los Estados Unidos, bueno, que le da inmunidad parcial al expresidente Donald Trump frente a las acusaciones por el asalto al Capitolio en el año 2020, ¿no? O en enero de 2021. Bueno, digo parcial porque no habrá juicios que puedan afectar, primero, su nombramiento oficial como candidato del Partido Republicano y segundo, el desarrollo de su campaña. Incluso los abogados que llevan el caso en Nueva York, que tiene que ver con la actriz porno, del cual fue pues declarado culpable, están solicitando, incluso para otros casos también, el que se pueda suspender todo tipo de juicios contra Trump, porque con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pues puede estar tranquilo, sin mayores contratiempos, y podrá desarrollar su campaña electoral e incluso ser escogido como presidente de la República. El actual presidente Biden dijo que era pues muy peligroso la decisión, o era muy peligrosa, considerando que era desacertada y que sienta un precedente nada bueno porque pudiera dejar en manos del presidente de los Estados Unidos hacer lo que mejor le venga en gana. Es más o menos el contexto de sus palabras, así que, bueno, pendientes en ese sentido. Otra información internacional. José Raúl Mulino se juramentó como presidente de Panamá y ayer mismo firmó, y esto sí tiene que ver con Venezuela, un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos para lograr que se detenga la migración irregular por la selva del Darién. Es decir, Estados Unidos se comprometió a financiar la deportación. Esto es básicamente por los venezolanos y de otras nacionalidades, pero los venezolanos son los que más cruzan la selva del Darién. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahora se les cierra más el camino a los migrantes irregulares para poder cruzar desde Colombia a Panamá y seguir su ruta por Centroamérica a México y hacia los Estados Unidos. Ahora el gobierno de Estados Unidos se firmó ese memorándum de entendimiento, repito, y bueno, financiará la deportación. El presidente Mulino dijo que ya basta, que no va a dejar que el territorio del Darién se convierta en un represor o una concentración de migrantes irregulares que son sometidos a las mayores vejaciones y humillaciones y además casos terribles, ¿no? Y una explotación particular. Bueno, regresamos a los Estados Unidos porque sigue debatiéndose en el seno del Partido Demócrata y también en la sociedad de los Estados Unidos si se tomó una decisión alrededor de la candidatura de Joe Biden por su debilidad, por su fragilidad, por su salud mental incluso. Hay quienes piensan que es el momento, lo ha editorializado incluso el New York Times, de que Biden se separe y que se nombre otro candidato para competir con Donald Trump para las elecciones del mes de noviembre.
Si vamos a Bolivia nos encontramos con que ya la ruptura es definida y definitiva, pudiera decirse, aun cuando esto de definitivo en política a veces es un riesgo, entre Luis Arce, el presidente actual, y el expresidente Evo Morales por las acusaciones que ha hecho Morales de que Arce procuraba un autogolpe y que esto fue un montaje con el comandante del ejército y el rechazo contundente de Arce señalando que es una manipulación de Evo Morales y que se separara, lo decía hace 2 días, de lo que son las tendencias fascistas. Desmintió eso y bueno, y el choque ya es claro y abierto entre los dos. Vamos a los deportes. Bueno, continúa la Copa América. Clasifica Uruguay, invicto, igual como Argentina y Venezuela en la fase de eliminatorias. Bueno, y se van los Estados Unidos, el anfitrión perdió 1-0 Estados Unidos con Uruguay en el día de ayer, y Panamá clasifica para muchos sorpresivamente, pero la tuvo relativamente fácil frente a Bolivia, ganando 3-1. En cuanto a la Copa de Europa, la Eurocopa, Portugal en tanda de penales gana 3-0 a Eslovenia, un partido sufrido donde Portugal tuvo muchísimas oportunidades pero no concretó. Incluso Cristiano Ronaldo falló un penal que disparó, lloró, pero al final, bueno, se desquitaron 3-0 en la tanda de penales finalmente. Y Francia, con un autogol pues del equipo de Bélgica, pues también clasifica a los cuartos de final de la Copa América. Hoy continúan los partidos, todo muy interesante. Seguramente también habrá información de los venezolanos y su actuación en las grandes ligas.